Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, lo que quisiera pues es agradecer al Museo de Albacete, a su directora, a la Asociación de Amigos, a su alma mater, que es Llanos también, pues la posibilidad de estar aquí una vez más con vosotros. Y bueno, supongo que a pesar de que el ciclo se cortara ahora hace 2 años, pues bueno, con el bagaje que ya llevabais, pues algo de Macedonia sí que tenéis, ¿no?, en vuestras personas, en vuestro espíritu. Entonces yo me voy a centrar, dejando de lado quizás, espero no repetir algunas cosas conocidas, pero me voy a centrar en aspectos que tienen que ver sobre todo con las artes plásticas, con las artes figurativas, como pone aquí en el título de mi intervención. Como sabréis, pues hay un momento en el mundo griego, en los primeros años del siglo IV, donde la polis, el modelo ciudadano, está en una crisis completa, y esa debilidad política de Grecia la aprovechan los macedonios, un pueblo pues semibárbaro de la periferia, y en ese momento pues surge pues una cultura completamente distinta que nosotros vamos a tratar de vislumbrar un poquito hoy, sobre todo a través del arte. Me voy a referir a la escultura, a la pintura y a la joyería, y realmente hay obras de una gran importancia. Podéis pensar, entonces, ¿por qué a principios del siglo IV esto surge por generación espontánea? Pues no, desde final del siglo VI, pero sobre todo a lo largo del siglo V, los hegemones, los reyes macedonios, habían llevado a cabo una política artística helenizadora, una política artística en la cual sobre todo Atenas, la ciudad de Atenas, había sido el movimiento. De hecho, la clase dirigente se había helenizado de una forma muy importante, también desde el arcaísmo tardío y sobre todo en el periodo clásico, como digo, y Alejandro I, uno de estos reyes, recibió incluso el sobrenombre de Filoheleno. Macedonia había sido aliada de Atenas en la guerra del Peloponeso, es decir, que hay unas condiciones también políticas muy interesantes. Como sabéis, en el 359 sube al trono Filipo II, un personaje dotado de una gran habilidad política, y lo que pretendió fue afirmar ese carácter griego de su reino, ¿no? Y todo pues le fue favorable en ese momento. La escultura, voy a comenzar hablando un poco de la escultura asociada a la Macedonia de Filipo, pues realmente es una escultura muy próxima a los patrones áticos. Lisipo es el escultor más importante de ese momento, y bueno, evidentemente, como digo, hay un bagaje previo de idea de mecenazgo de las artes desde final del siglo V. En esta política helenizadora, claro, está Lisipo trabajando sobre todo para Alejandro Magno después, pero también está Aristóteles. Es decir, que una de las cuestiones más importantes que hace Lisipo a nivel ideológico es que trae nada más y nada menos que a este gran pensador para que sea el encargado de la educación de su hijo Alejandro. Cuando llega Aristóteles a Macedonia, pues Alejandro tenía 14 años. Además llegan, junto con Aristóteles, Teopompo, Pitón de Bizancio y otros personajes importantes. La imagen helénica que se pretendía mostrar del reino de Macedonia, pues pasaba en primer lugar por elaborar
una imagen del rey, por dar una idea, una imagen adecuada a la nueva situación, a los nuevos ideales, y para tal cometido pues lo que se pretendía fundamentalmente era mostrar pues a un líder guerrero, un cazador brillante, héroe semidios, un personaje invicto. La verdad es que muchas de las obras que debieron de ser grandiosas, espectaculares, las hemos perdido, tenemos noticia de ellas a través de los textos escritos, y sabemos, por ejemplo, que Eufranor, un famoso escultor teórico y pintor de Atenas, representó a Filipo y Alejandro en diferentes cuadrigas, unos monumentos conmemorativos seguramente de la victoria del 438 en la batalla de Queronea. Y tradicionalmente se ha sugerido que esta obra que tenéis en la pantalla, el llamado Alejandro Rondanini, que está en la Gliptoteca de Múnich, fuera una copia romana de un original griego con la representación de Alejandro, en este caso subiéndose al carro, es decir, como príncipe guerrero, como príncipe victorioso, y también completamente desnudo, es decir, heroizado, representado con un estatus próximo a la divinidad. Ay, perdón, voy a mover aquí. Ahí tenéis otras imágenes, los laterales, pues una copia romana, y realmente sería del estilo lisipeo. También es muy digna de destacarse en este sentido la colaboración de Leocares en el Filipeion de Olimpia, que por cierto es el único monumento dedicado a los vivos, ¿no?, y a los mortales en todo el santuario de Zeus, y Filipo hizo levantar allí una serie de estatuas criselefantinas, una serie de estatuas de marfil y oro con los miembros de la familia real de Macedónica. Ignoramos prácticamente todo en la actualidad de estas obras, y lo único que os puedo mostrar pues es una imagen no sé, en silueta, podría decir, de cómo estaría colocado al menos dentro de ese monumento. Y luego desde todas las cabezas de marfil, luego volveré a hablar de los marfiles que adornaban el lecho fúnebre de la llamada tumba de Filipo, de Vergina, pues muestran también esa imagen tanto de Filipo II como de Alejandro Magno y otros miembros de la familia imperial. Luego volveremos sobre esto, porque lo que quiero es hablar un poquito de esa imagen real. Lo primero que llama la atención cuando contemplamos estas imágenes desde el punto de vista plástico es el naturalismo de las figuras, la individualización. Son figuras reales, son figuras que se alejan completamente de ese canon idealizado de los estrategos griegos que se habían representado en épocas anteriores. En el caso de Filipo, pues el rey tuerto muestra su realidad física tal y como era, barbado, con rostro amenazador, pues un poco una imagen del monarca todopoderoso. Hay un cambio muy fuerte, pero la verdadera ruptura de los cánones con el pasado se produce en el reinado de Alejandro. Alejandro ofrece una imagen muy distinta que voy a analizar rápidamente a continuación. Tenemos muchas descripciones del monarca. Estas fuentes clásicas, como os he puesto ahí, hablan de la belleza, de la fuerza, de la agilidad del soberano, y en estos retratos realizados mayoritariamente por Leocares o Lisipo, o bien copias romanas en este caso los que os estoy poniendo por el momento son originales griegos de hacia el 336, del momento en el que Alejandro asume el mando de Macedonia, y os vamos a leer rápidamente porque nos da una gran idea de lo que
de lo que pretendía Alejandro. En su vida de Alejandro, dice así Plutarco: en cuanto a su aspecto físico, las que mejor lo representan son las estatuas de Lisipo, el único al que estimaba digno de representarle en esculturas. Y de hecho, los rasgos que muchos de sus sucesores y amigos trataron luego de imitar, sobre todo, la leve inflexión del cuello hacia la izquierda, la languidez de su mirada, son los que este artista ha conservado con exactitud. Pero Apeles, cuando lo pintó como portador del rayo, no reprodujo el color de su tez, pues la representó demasiado morena y curtida. Tenía, sin embargo, la piel blanca, según dicen, con una blancura que se teñía de púrpura, sobre todo en el pecho y en el rostro, que su piel exhalaba una fragancia agradable y su boca y todo su cuerpo despedían un grato olor hasta impregnar su ropa. Lo hemos leído en las memorias de Aristóxeno. La causa de ello era seguramente la constitución de su cuerpo, que era ardiente y fogosa. Pues el buen olor, según dice Teofrasto, proviene de la cocción de los líquidos bajo el efecto del calor. Bueno, realmente en estas imágenes vemos un personaje juvenil, imberbe, con el cabello leonino, con muchísimo pelo, con ese bucle que tenía encima, en la parte de la frente, que se llama anastolé, o que lo llamamos actualmente anastolé. La cantidad de retratos que han llegado de Alejandro nos desvelan una personalidad egocéntrica, la personalidad de un personaje megalómano y también pues, de un gran estratega, porque son imágenes de pura propaganda política y, ¿por qué no? Os lo he puesto ahí con una letra muy señalada en amarillo, ¿no? Pues un deseo de inmortalidad. Son, además de retratos fisionómicos, retratos psicológicos. Aquí tenemos el famosísimo retrato de Pericles, que es el típico retrato estandarizado, el modelo canónico del mundo ático del siglo V, y no tiene nada que ver con este realismo, la humanidad y la variedad que nos presenta. Alejandro solo consentía que fuera Lisipo su escultor, el pintor Apeles, y el grabador, el encargado de realizar su imagen en las gemas, Pirgoletes. Y nos lo dice claramente Plinio en el libro VII de la Historia Natural. Este príncipe no quiso que ningún otro que Apeles hiciera su retrato, ni que otro que Pirgolete realizara su escultura, ni más ni menos que realizara su bronce que Lisipo. Las artes y la gloria la hemos citado con varios ejemplos. Hay muchísimos. Y bueno, ese deseo de verdad, ese deseo de naturalismo en las artes, pues probablemente venga del pensamiento que le había transmitido Aristóteles. Cuando tenemos imágenes de cuerpo entero, que no son solamente cabezas, lo que se ve pues es un cuerpo típico del siglo IV, de lo que son los cánones de praxitelianos, como os he puesto ahí, y muestran al Alejandro como hombre. Tenemos algunas cuestiones también desde el punto de vista iconográfico, que es interesante señalarlos, como por ejemplo la que os voy a mostrar en esta moneda. Después de la campaña de la India, después del 325, se acuñaron unas monedas en las cuales el príncipe, bueno, el rey, aparece con la piel del león de Nemea sobre la cabeza, es decir, aparece asociado al propio Heracles. Era una manera de reivindicar la genealogía mítica de la dinastía macedonia, de la dinastía de los argéadas, y este modelo, aunque no identifica a Alejandro con el dios, no lo deifica propiamente, pero sí es el paso previo a la deificación que luego hicieron sus sucesores, los diádocos, Lisímaco de Tracia y los Ptolomeos en Egipto, etc. Y bueno, este es el modelo clarísimo que probablemente también estaría presente en la gran escultura y que luego se va a repetir muchísimo
en otras obras de épocas posteriores, como podéis ver en estas esculturas, esta es del Museo Arqueológico de Atenas y es ya del 300. La divinización de Alejandro se produce después, se produce en época de Lisímaco, ya en los últimos años del siglo IV, principios del siglo III, y se plasma, se manifiesta iconográficamente a través del añadido de esa cornamenta de los cuernos del carnero de Amón. Es un Alejandro Zeus Amón, y también en el hecho de que lleva una estefané, una diadema atada en la parte posterior de la nuca, que lo identifican con la divinidad, y luego esos ojos enormes, abiertos, mirando como a la lejanía. Este es Lisímaco, este es el sucesor, porque además lo más interesante de todo esto no es que Alejandro forjara o que en época de Alejandro se forjara esta imagen, sino que esta imagen es una imagen repetida de una manera voluntaria y de una manera buscada por sus sucesores, y tenemos muchísimas imágenes de todos estos sucesores, en este caso Antíoco III en los Seleucidas, el Ptolomeo III de Egipto, como estáis viendo, o los reyes, los mismos reyes de Pérgamo. Rápidamente vamos a ver ahora algunas imágenes que nos hablan de esa iconografía belicista asociada a la conquista del imperio. En este caso es un cazador, el tema de la caza del ciervo, pero particularmente la caza del león, es un tema que se desarrolló en Macedonia después de la conquista de Oriente también por parte de Alejandro. La caza, como todos sabéis, es un deporte asociado a la realeza, es un deporte regio, era el entrenamiento para la guerra, y tenemos pues a un Alejandro que reivindica sus hazañas bélicas a través de estas esculturas y en particular a través de la caza de los leones. En el llamado sarcófago de Alejandro, que está en Estambul, lo volvemos a encontrar con la piel, con la leontiné, con la piel del león sobre la cabeza, a modo de turbante, y en actitud de guerrero invicto, aplastando a sus enemigos. Es un triunfator, ¿no? Esa idea imperialista, triunfalista, que luego se desarrolla tanto en el mundo romano, pues hunde sus raíces claramente aquí. Además, se le representó de muchas formas y sobre todo tras su muerte como si fuera un verdadero dios. En esta gema, es una gema firmada por un griego, por Neison o Nisos, encontramos a Alejandro Zeus, que porta el rayo, tiene la égida, esa coraza del padre de los dioses sobre el brazo, y el águila que lo identifica. Aquí también este Alejandro Zeus, además, fue particularmente venerado en Alejandría, y esta veneración pues un poco fue fomentada por Ptolomeo I, o sea, la dinastía tolemaica hicieron del culto de Alejandro pues uno de los cultos más importantes de su dinastía. Y probablemente, bueno, esta es una estatuilla, no es de gran tamaño, está en el Museo del Louvre, y como os comento ahí, probablemente pertenecería a un grupo de esculturas egipcias relacionadas con esta adoración del monarca, y tenemos además aquí claramente esa idea de la coraza, de la égida de Zeus. Aquí lo vemos representado como Helio, como el sol, aquí como Apolo, siempre magnífico, siempre hermoso, con esa... es una estatua más tardía, firmada además, es del siglo II, pero es un poco todo lo que es la pervivencia de esto. Y dejando a un lado las imágenes reales de los reyes, me refiero, quiero mostraros algunas obras también
de menor estatus, de menor calidad artística tal vez, pero significativas para que veáis hasta qué punto llegó la helenización de Macedonia en ese momento. Hay muchos relieves, tanto como un relieve votivo probablemente, en otros casos son estelas funerarias que imitan, que hay una emulación clarísima del arte ateniense. El arte de principios del siglo IV es lo que en el arte macedonio de finales del siglo IV se refleja con un poquito de retraso, como es lógico, pero son composiciones siempre muy equilibradas, composiciones asociadas, bueno, en el caso de las estelas funerarias, esta está un poquito destruida, como veis, pero la quise traer porque es original del siglo IV, de Vergina, y los temas son exactamente los mismos que se están haciendo en Atenas. Atenas va a ser el modelo, todas las, a partir de primero de Pella y luego en todos los reinos helenísticos, pretenden ser una evocación de la nueva Atenas, particularmente Pérgamo, pero bueno, en estas estelas son temas de despedida donde el difunto o la difunta, en este caso, pues se despide de sus seres queridos. En algunas ocasiones la acompañan los dioses de la muerte, en otros casos, como en esta, pues son conocidísimas las estelas áticas de despedida, donde las sirvientas se encargan de custodiar la cajita, el cofre con las joyas, ¿no? En este caso también es de un hallazgo relativamente reciente, de 2005, de una tumba de cámara de Pella, y una de las cosas importantes también de estas estelas, tanto en estas como en las áticas, pues es que tenemos la filiación, en este caso es Antígona, hija de Eneas, y es una obra de primer cuarto del siglo III, pero que responde a los patrones artísticos, a las características del mundo ático del siglo V. En el Museo de Tesalónica hay una colección pues bastante nutrida y muy interesante de este tipo de estelas, que lo que demuestran es, como os digo, la helenización completa de Macedonia. Esta es una de las más bonitas, procede de uno de los cementerios, del cementerio civil, del cementerio occidental de Pella, y como veis también es esos gestos de melancolía con las mujeres con la cabeza pues mirando hacia abajo, apoyando en una mano, es el gesto convencional para representar la tristeza, la melancolía, la despedida también. Además de estas obras marmóreas, es importante, y tenemos unas colecciones muy buenas de pequeñas piezas de terracota, sobre todo segunda mitad del siglo IV, principios del siglo III. Son obras de menor calidad artística, lógicamente, muy bien conservadas algunas de ellas, con la policromía, y sobre todo un reflejo de la vida cotidiana. Vemos estos personajes vestidos a la moda macedonia, con las capas, con esos sombreros, con las causías, así se llaman, esos sombreros macedonios, y bueno, incluso eran famosas esas indumentarias entre los persas, que se refirieron a ellas como yauna tabakara, sombreros que parecen escudos, aludiendo a esa forma. Incluso la propia Afrodita, la corona de la propia Afrodita, esta es una de las terracotas del santuario del Ágora de Pella, pues puede aparecer con una corona divina, pero también muy desarrollada, similar. Este es el modelo típico del siglo IV, de Afrodita desatándose la sandalia. Detrás veis una figurita de Eros, que la tenéis aquí. Son piezas, todas ellas son exvotos de ese santuario. Hay dos santuarios importantes en el Ágora de Pella, el de Atenea, y dentro de ese pues también
un culto importante a la diosa Afrodita. Bueno, es interesante a veces ver, por ejemplo, esta foto que es bastante buena y se aprecia muy bien el famoso moño sagrado de la diosa, el cróbilo, cómo se barroquiza, porque no dejan de ser bárbaros, es decir, esa helenización en el arte que es más popular, como puedan ser estas estatuitas, pues siempre trasluce, hay muchísimas, y son pues de bastante buena. Estas son estatuas de Atenea, también muy con unas iconografías muy sincréticas, hay influencias de diferentes lugares. Y desde luego el capítulo, la técnica en la que el arte de la escultura macedonia llega, por lo que sabemos hoy en día, a sus más altas cimas, son en los marfiles. Los que han llegado hasta nosotros son de pequeño formato, formaban parte de la decoración del mobiliario. En este caso, el ejemplo que os estoy poniendo es del lecho funerario de la tumba del príncipe o tumba 3 de Vergina, de los últimos años del siglo IV, donde lo que se muestran son escenas dionisíacas, en este caso pues Dioniso ebrio, pues apoyándose en una Ariadna o en una Ménade tal vez, y acompañado por un sátiro. Eran obras de altísima calidad, a pesar del pequeño tamaño, pues tienen una definición no solamente de los detalles en todos los casos, sino también una consecución de movimientos, cualquier tipo de sutileza escultórica que podamos pedirle al arte griego, la tenemos aquí en estos marfiles. Algunos están peor conservados porque, como digo, eran parte de la decoración de este mobiliario funerario. Esto, en la escultura criselefantina, como sabéis, se ha considerado la forma más alta, la forma más cara. Es un arte pensado por y para las élites, un arte pues, en el que el efecto general debía de ser esplendoroso. Lamentablemente, pues solamente nos han quedado marfil precioso. Se importaba a Grecia desde el este, desde la edad del bronce, es decir, hay una tradición muy antigua. Y bueno, las propiedades físicas del marfil en términos de textura, de dureza y de color, pues lo convierten en un material ideal para curvas precisas y para que los escultores pudieran mostrar en todas estas imágenes efectos realistas, que es lo que prácticamente se buscaba, ¿no? También el tono cálido, el tono cremoso de los marfiles, pues parecido también al brillo del mármol de Parios, convierte a todas estas figuritas en verdaderas maravillas artísticas. Quizá pues este lecho fúnebre de Vergina, o en este caso os estoy mostrando otro conjunto de figuritas de una de las tumbas, la tumba de las Palmetas de la antigua Mieza o de Lefcadia, como queramos, que esto ya es del siglo III. Esta es una composición que se ha hecho de una de estas figuras cazando, en actitud también de cazador. Aquí tenéis, hay muchos estudios actualmente sobre la policromía, son estudios técnicos, fundamentalmente lo que se están estudiando son los pigmentos, el tipo de coloración, etcétera, pero desde luego el resultado debía de ser bastante esplendoroso. Voy a explicar a continuación, creo que conoceréis mucho de lo que voy a decir, no voy a entretenerme demasiado, pero sobre la práctica funeraria de Macedonia hay dos ideas fundamentales que quiero recordaros. Por un lado, tenemos una herencia de la tradición griega clarísima, pero la concepción de la muerte era algo distinto, porque para el ritual funerario macedonio
la muerte no era el fin, tenemos incluso esas tablillas de oro, esos pases al más allá, donde se nos habla de esto, y realmente la magnificencia de las tumbas y toda la importancia de los ajuares funerarios tiene que ver con esa creencia de la vida más allá de la muerte, y con esa creencia en la vida más allá de la muerte también es importante señalar la importancia que tuvieron tanto el culto dionisíaco como el culto de Deméter y Core. Sabemos que, pues bueno, junto con al difunto se le ponía o bien en la cabeza o bien en las manos una corona, la habitación, durante la prócesis, durante la exposición de cadáver, se hacía pues un poco que el olor fuera con incienso, perfumado, el olor, el color, todo formaba parte de un misterio, de un embellecimiento, un rito de paso, como os he puesto ahí, asociado a la muerte. Lo que se pretendía era pues expresar la victoria sobre la muerte y por tanto la vida más allá de la muerte. Voy a enseñaros, supongo que estas tumbas las conocéis, las habréis visto. Esto es el túmulo de Vergina con el santuario, la tumba 1 que vamos a ver a continuación, que es una tumba de Cista, y luego las tumbas 2 y 3, que son dos tumbas de cámara. Esta es la que llamamos la tumba de Filipo y esta es la tumba del príncipe. Y esta es la tumba 1 o tumba de Perséfone. Me voy a ceñir a explicar un poquito la figuración, las cuestiones artísticas, como decía al principio. No vamos a entrar en quién estuvo enterrado en cada una de las tumbas, porque como sabréis hay unas controversias importantes entre los estudiosos. Esta tradicionalmente se atribuyó a Filipo y a su última esposa, Cleopatra, pero no se han hecho estudios de los huesos y no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva. Esta era esta tumba de Cista, que os acabo de señalar aquí, donde había una cremación, y estamos en un espacio de finales del siglo IV. Lo interesante son estas pinturas, lo que yo voy a referirme, estas pinturas que cubrían las tres paredes, y de ellas la más conocida es esta, que es una verdadera maravilla, que muestra el rapto de Perséfone en un fresco lleno de movimiento, lleno de color, lleno de vivacidad. Aparece Hermes, el psicopompo, precediendo el carro del dios del inframundo de Hades, que acaba de raptar a Perséfone, a la hija de Deméter, y en última instancia vemos a Kiane, que es una de las amigas, una de las compañeras de Perséfone, horrorizada. Voy a mostraros algunos detalles porque es un fresco fantástico, es un fresco donde, a falta de las megalografías, claro, no nos han llegado las pinturas, las grandes pinturas griegas. La pintura griega la conocemos fundamentalmente o esencialmente a través de las cerámicas. Entonces estas tumbas macedonias tienen una importancia extraordinaria para conocer toda esa pintura y ese buen hacer de los pintores. Os voy a mostrar algunos detalles. Obviamente, claro, es un fresco, hay dificultades a la hora de poder verlo, pero sí es una técnica muy depurada, una técnica que casi podríamos llamar impresionista, donde se muestra el movimiento, donde se muestran, incluso esta fotografía es fantástica, los arrepentimientos, la preparación, cómo hubo, pues el pintor ahí tuvo diferentes formas de preparar la figura, es una pintura rápida como corresponde al fresco, y luego esas tonalidades tan elegantes en amarillo oscuro, morado, etcétera. En la pared frontera muestra a la madre, a Deméter, llorando la ausencia de su hija. Ahí la tenéis. Esto ya se ve bastante peor, pero he procurado buscar fotos lo más... Y en la última es las Parcas, esas diosas del destino. Esta pintura sí que se conserva muy mal. Aquí sí podéis vislumbrar por lo menos uno de los rostros. Este tema de
El rapto de Perséfone obviamente es un tema asociado a la muerte, a la resurrección, y es un tema muy adecuado al mundo funerario. Lo encontramos también en una pintura que decora el respaldo del trono de la tumba de Eurídice en Vergina, es esta que tenéis aquí. En la tumba 2, bueno, la que ha sido conocida desde el momento como la tumba de Filipo por parte de los investigadores, pues es una tumba de cámara, es esta que tenemos aquí, con la típica fachada parecida a la fachada de los palacios y con un gran fresco en la parte superior. Aquí tenéis la entrada al yacimiento en la actualidad, y con un gran fresco en el que se representa una escena también muy enigmática, con 10 cazadores, aquí estos desnudos, todos los que están en la parte izquierda, los que están aquí, unos a pie, otros a caballo, unos completamente vestidos, otros semidesnudos. Probablemente los objetos que cuelgan de los árboles han sido identificados con objetos sagrados. La mayoría de los investigadores, bueno, sin llegar a ninguna conclusión definitiva, lógicamente, pero han intentado ver en esta pintura, esto es una reconstrucción según Franks, pues han intentado ver en esta pintura una sacralización del lugar. Os muestro arriba el original del fresco, abajo esas reconstrucciones para que lo podáis ver, y el tema central es este situado en la parte de la derecha con la caza del león, un tema predilecto. No me he resistido a poneros esta foto de la excavación. La excavación, sabéis, es de Manolis Andronikos, del arqueólogo griego del 77, cómo fue emergiendo esa tumba 2. La tumba 3 también es otra, la del príncipe, de tipología macedónica, una tumba de cámara, y bueno, con su fachada, no voy a entretenerme en esto, que lo conoceréis, pero sí mostraros por lo menos esa pintura en el interior que representa unos juegos fúnebres. Los juegos fúnebres, desde que Homero en la Ilíada expresara un poco y describiera todos los juegos de Patroclo en el canto 24, pues aparecen como un tema fúnebre también, como carros en plena carrera. En Lefcadia, la antigua Mieza, tenemos también esta tumba con unas pinturas interesantes, en este caso la tumba de las Palmetas, en cuyo frontón aparecen nuevamente Hades y Perséfone, ya como reyes del inframundo. Se conservan también en este caso muy bien todos los colores, y además el interior de la tumba. Estoy mostrando, lo que veis en esta imagen es la bóveda del techo, la cubierta, unos colores extraordinarios y con todos estos motivos florales que aluden a la regeneración y que tienen que ver mucho con los mismos diseños de los mosaicos después que aparecen en los suelos de las residencias privadas o de los palacios. De la antigua Mieza también, quizá esta sea la tumba más interesante por sus pinturas, es una tumba cuya fachada tiene, pues aparte de este friso con una escena de batalla, una escena bélica, tenemos un programa iconográfico que muestra a 4 personajes. El difunto, ahora os los voy a poner a todos uno a uno para que los veáis porque merece la pena. El difunto, el dios psicopompo, Hermes, que lo conduce ante los jueces del inframundo, Radamantis y Agios. Ahí tenéis, un poquito ampliado, el difunto, un guerrero, vestido como un guerrero macedonio y precedido por Hermes con su caduceo. Aquí se ven muy bien, estas se conservan bastante bien, un colorido, como veis, extraordinario, una proporción de las figuras pues muy ajustada a todos los patrones clásicos. Este es uno de los jueces, quizá la figura más conseguida de todo el conjunto, Radamantis, y este Aigaios. Dice la mitología que Aigaios era el encargado de juzgar a los difuntos europeos, Radamantis
a los asiáticos, y en caso de que hubiera alguna duda le pedían consejo a Minos, que en este caso no está representado. Esta es la tumba de Agios Atanasios en Tesalónica, también del siglo IV, fantástica por su decoración pictórica, una fachada completamente pintada, con estos dos soldados con las grandes lanzas, con las grandes arisas macedónicas, como custodios, como guardianes de la puerta, los escudos con un gorgonellon y el rayo de Zeus, y en la zona, en el friso, la zona superior, un simposio, una escena de simposio, y arriba unos grifos afrontados. Os empiezo mostrándoos la parte superior, son grifos alados. El grifo siempre es un custodio, un guardián también de las tumbas, un animal asociado al más allá. Estos son detalles de estos famosos personajes que tenemos, y este es el simposio. El simposio estamos acostumbrados a verlo a través de las representaciones de la cerámica griega, que hay muchísimo en los vasos pintados, pero este es realmente, junto con las tumbas de Paestum, este es muy importante por eso. Y esta ya más tardía, de la tumba de Lisón y Calicles en Lefcadia, un poquito más tardía. Fijaros cómo ha cambiado. Aquí hay 21 cremaciones, las cenizas estaban en esos nichos, pero luego todo el conjunto está ornamentado. Estamos en el siglo II a.C. ya, y he querido poneros esto porque la mayoría de los autores han señalado las analogías, las concomitancias con el segundo estilo, el llamado segundo estilo pompeyano, que es contemporáneo. De esto es el estilo arquitectónico, que probablemente pues se conociera. Hay epigrafía, además, tenemos los nombres, y luego siempre el elemento vegetal, esa guirnalda, aludiendo a la regeneración. Muy rápidamente os voy a enseñar algunos ejemplos de estos mosaicos de guijarros, no sé si los habéis visto en otras conferencias, que forman parte de la decoración de las residencias privadas. La técnica se llama litóstroton, mosaico de piedra, y los más importantes proceden de residencias privadas, como digo. Estos son de Olinto, esto es de Calcidia, del siglo V, de la Casa de la Buena Fortuna, en el Andrón concretamente. Los primitivos, que son estos, por eso pongo este ejemplo, son un fondo negro, tal y como lo estáis viendo aquí, y las figuras con piedrecitas blancas. En este caso pues es Tetis y las Nereidas llevando las nuevas armas para Aquiles, en este caso un tema dionisiaco, en este caso Belerofonte y la Quimera. Y ya en Pella, en la época de Filipo y Alejandro, Pella, como sabéis, es la capital de Macedonia, pues todo el palacio y las residencias que se consideran oficiales se decoraron con este tipo de mosaicos, pero ya de la bicromía se pasa a la tetracromía. Son 4 colores, el rojo, el blanco, el negro, el amarillo, y luego se forman unos diseños vegetales maravillosos, similares a esos que os acababa de mostrar en la tumba de las palmetas. Se imita realmente la pintura, porque al tener ya más colores pues se pueden hacer más efectos pictóricos, pero realmente lo extraordinario, por lo menos a mi modo de ver, es esos detalles vegetales. Desde luego también el tema esta es la casa de Dioniso, y hay varios temas. Este es el Dioniso sobre la pantera y una lucha entre un ciervo y un grifo alado que tenéis abajo, o esta escena famosísima de la caza del león, que bueno, para algunos es una escena que tuvo lugar en el Gránico con Alejandro, que fue atacado por un león y salvado por un compañero. Bueno, estas cosas, pero bueno, porque veáis, estos son verdaderas pinturas. Es una técnica muy interesante, lo que pasa que fue enseguida suplantada por las teselas.
Es una técnica breve, pero desde luego estos mosaicos de piedra de los del siglo IV ya de Macedonia son preciosísimos, son efectos muy pictóricos, tienen, no se ve en este detalle, pero en algunos casos tienen como hilitos de plomo para separar diferentes partes del cuerpo. Y además, en este caso, esto es muy importante, la firma del creador, gnosis, gnosis epoiesen, gnosis me fabricó, me realizó, ¿no? Este es uno de los mosaicos de la casa del Rapto de Helena, con la caza del ciervo y con esa orla maravillosa también, y desde luego con esa imagen del valor artístico, del valor de creación artística como verdaderas pinturas que tuvieron estos mosaicos. Este es el de Rapto de Helena por Teseo, también de Pella, y luego, bueno, hay otros en Eretria y en otros lugares. Y este es de la tumba que apareció en 2012, que fue excavada en 2012, la tumba de Casta en Anfípolis, una tumba típica macedónica de cámara, y en la primera cámara estuvo decorando el suelo, está todavía decorando el suelo este mosaico que muestra nuevamente el mismo tema que acabamos de ver en la tumba 1, en la tumba de Perséfone de Vergina. Y bueno, en los minutos que quedan, no son muchos, pero me voy a referir a la orfebrería. La tradición es muy antigua. Aquí tenemos esta conocidísima Lady de Aigai del siglo IX, con un ajuar importante. Durante el siglo V, también a modo de antecedente lo pongo, pues tenemos otros ajuares donde empieza a aparecer el oro, y el oro y los ajuares importantes, la orfebrería como parte del ajuar, se generalizó en Macedonia en el siglo IV. Esta es una de las maravillosas tumbas, la tumba Z de Derbenni del siglo IV, está en Tesalónica, y aparte de estos objetos, pues la magnífica cratera de bronce, de estaño, para algunos de fabricación ateniense, la corona de oro, con todos los motivos dionisiacos que ello conlleva. Paso rápidamente y lo que quiero explicaros ahora, y con esta idea pues brillante, esta idea dorada, pues vamos a terminar un poco en estos minutos la intervención. Grecia no es un país rico en oro, ni Macedonia. El oro se traía, se importaba del este, de zonas orientales, de Egipto, también de la península ibérica, era oro aluvial fundamentalmente, y lo que se consigue con el oro, pues claro, a partir del reinado de Alejandro, con toda la conquista, todos los puntos donde había oro estaban al alcance de los reyes de Macedonia. Por eso tenemos una colección extraordinaria, sobre todo de coronas, de joyas de oro, que formaron parte de esos ajuares funerarios. Las coronas solían ponerse en la prócesis, en la cabeza del difunto o en las manos, como os comentaba antes, pero después se ponían sobre los lárnaques, sobre esos pequeños sarcófagos donde estaba la cremación del difunto. Fundamentalmente se elaboran con técnicas sencillas, es lámina de oro muy finita, son pequeñas piezas que luego se funden entre sí, y con filigrana, unas técnicas que son conocidas en el Mediterráneo y también muy explotadas en esta misma época, pues por los etruscos, por ejemplo. En algunos casos, ahora veremos detalles de algunas, con esmaltes azules, sobre todo, alguna piedra preciosa, pero pocas. La aplicación, la incrustación de piedras preciosas se generaliza más en el mundo romano. Esta es la corona de mirto de la tumba de Filipo II
en Vergina, y bueno, se asocia con Afrodita, es un símbolo de la inmortalidad también. Tenemos varias plantas, el mirto, el olivo, la hiedra, todas estas plantas, pues la hiedra, que están asociadas siempre a la inmortalidad, es decir, es un deseo. El roble es el árbol consagrado a Zeus, ¿no? O por supuesto el olivo también, a la diosa Atenea. Y bueno, además de... hay muchas espirales, la espiral también tiene un simbolismo profundo en el marco funerario. Se aplicaban en muchísimos casos figuritas pequeñas de personajes relacionados con la mitología, diosas femeninas, etc. Bueno, este es el Larnax, todos lo conocéis, que contenía los huesos de uno de los difuntos de la tumba 2, con la estrella, con el sol de Macedonia. Y esto es el interior, es lo que quería mostraros, donde están los restos de la cremación y esa corona de mirto que os enseñé restaurada, que apareció así, y ahora la podemos contemplar de esta manera. Muchas bellotas, muchos frutos, o sea, la idea es la idea de abundancia, de regeneración. Bueno, por mostraros parte del ajuar, esta es en la tumba de Alejandro IV, aquí con algunos esmaltes, alguna incrustación de piedras. Muchas de estas coronas tienen influencia también de la orfebrería oriental, de la orfebrería escita, de los pueblos más orientales. Fijaros, es muy típica la aplicación de esos esmaltes azules, en otros casos es oro. Y bueno, porque desde luego la cantidad de joyas, la mujer llevaba todo tipo de joyas, coronas, anillos, horquillas, brazaletes, fíbulas, como estas que tenéis ahí, pero también la joya la utilizaba el hombre. Lo que pasa que en el caso del hombre es más reducido, a veces lentejuelas, es decir, como discos de oro puestos sobre la ropa, sobre el vestido, anillos, coronas, por supuesto, para el hombre. Las coronas se utilizaban también en vida, en celebraciones especiales. Esto es, bueno, un conjunto de joyas halladas en una tumba cerca de Tesalónica. Os muestro algún detalle para que veáis la perfección, el barroquismo al que ya se llega en este caso en los últimos años del siglo IV. En este caso es el Zeus convertido en águila, raptando al joven Ganimedes y llevándolo al Olimpo para convertirlo en el copero de los dioses. En este caso, pues unos brazaletes de concha y oro rematados en carneros, a veces se rematan también en cabezas de leones, y quizá el carnero es el animal. Aquí también tenéis otra con cabezas leoninas, en este caso en una tumba de Cista de Dion, pero como veis son trabajos muy especializados y muy para las élites. O este conjunto de fíbulas, esta es la fíbula característica de Macedonia en forma de arco y rematada también en una plaquita con una cabeza. Y este es un anillo muy especial porque, como os decía, las piedras no se generalizan hasta épocas posteriores, está fechado en el siglo IV y sin embargo pues tiene ahí perfectamente el sardónice incrustado. En otros casos los anillos lo que muestran, como en este, es el relieve, o sea, una imagen en relieve. En este caso puede ser un Alejandro Heracles, también con ese tipo de representación, esa iconografía que os señalaba antes. Y bueno, hay ejemplares en toda Grecia, os he cogido nada más que ejemplos de Macedonia, pero en este momento la hegemonía de Macedonia homogeneiza, sobre todo si tuviéramos más tiempo o si la conferencia hubiera sido solo de orfebrería, pues os hubiera puesto ejemplos de otros lugares para que demostraros que no hay ninguna diferencia entre estas joyas de Macedonia finales del siglo IV, principios del siglo III, con
otras joyas de ese momento. Y bueno, por mostraros el último, la tumba que os citaba antes, todos lo conocéis, y aquí es donde estaba ese mosaico. Bueno, estos son por supuesto las esfinges, esto está todo en vía de estudio porque hace apenas pues 10 años que se ha descubierto las esfinges que teóricamente aquí estaban custodiando la puerta, serían esfinges aladas, las cariátides que estarían en la segunda puerta, fantásticas, fantásticas, fantásticas como esculturas, y bueno, y con esto pues solamente me queda, no me quiero pasar de tiempo, agradecer vuestra atención y la invitación otra vez más. Muchas gracias.